Hoy día vamos a mirar toda la parte, ver toda la parte del balance de materia con reacción química. Con reacción química. Este, Entre los puntos más importantes que hemos anotado para hacer el avance de esta unidad, está toda la parte, o sea, de introducción, en qué consiste el balance de materia con reacción química. Este, un ratito, disculpen. Ya, eh, las relaciones estequiométricas de las reacciones químicas, reactivo límite y en exceso, fracción de conversión. Muchos de estos conceptos ya es posible que lo hayan visto en otras materias, ¿no? Del prerequisito de la materia. Y en todo caso, también en la química 100, por ejemplo, el reactivo límite, fracción de conversión, conversión total y en un solo paso, grado de avance, reacciones múltiples, rendimiento y selectividad, reacciones de combustión, reacciones de combustión, o sea, incompleta, composición en base seca, seco y en base húmeda. Aire teórico y aire en exceso, por Lewis. Entonces, vamos a hacer, como siempre, al finalizar una vez que se dé toda la parte teórica, los conceptos teóricos, entonces tenemos que hacer un problema. Bien, nos vamos con la parte de introducción. Entonces, la parte introductoria. En una reacción química, así como esta, estamos representando así de esta manera. N, o sea, N, M, O y P son los coeficientes estequiométricos, los coeficientes. A más B los reactivos y D más E los productos. O sea, toda la sumatoria de reactivos, solamente que en este caso tenemos dos reactivos, dos productos. Entonces, esto obedece esta es una representación de una reacción química. O sea, esto lo llamamos ecuación química. Entonces, en una reacción química participan reactivos y participan productos. ¿Qué es lo importante? Para el balance de materia y energía, o sea, escribir bien la ecuación química es la base para cumplir con la ley de la conservación de la materia. O sea, la igualación de la materia significa que todos los elementos, en este caso, que participan en el reactivo, cada uno de los átomos de cada elemento que participan en los reactivos deben ser igual al mismo, o sea, deben ser igual al de los productos, pero del mismo elemento, o sea, de los mismos átomos. Entonces, pues ya tenemos conocimiento igual. ¿Qué es la estequiometría? O sea, en conclusión, la estequiometría son las proporciones en que se combinan unas sustancias con otras. Las proporciones, proporción de A, proporción de B, se combinan, y estas combinaciones están en base a las leyes estequiométricas. Bien, entonces las proporciones en las que se combinan una sustancia con otra se realizan en base a las leyes estequiométricas. Una ecuación estequiométrica representa una reacción química, es lo que indicaba hace un momento, e indica el número de moléculas o moles de reactivos y de productos que participan en la reacción. Todas las ecuaciones químicas, o sea, es decir, las reacciones químicas obedecen a leyes que ya están establecidas. La primera, número uno, es la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia. Después vienen las otras leyes que son las leyes,
de peso que se llama ponderales, en la cual están, por ejemplo, la ley de Richter, ley de Boyle, mejor dicho, ley de Richter, ley de, en cuanto al peso, Proust, Dalton, también están otras leyes, las volumétricas. Las volumétricas están en la ley de Gay-Lussac. Bueno, entonces tenemos todas estas leyes, pueden participar precisamente en las reacciones químicas, pueden participar leyes ponderadas y en leyes volumétricas. El principio de Avogadro, parte de la volumétrica, está relacionado con los gases. Si trabajamos con gases, debemos tomar en cuenta las leyes de los gases y todo lo que concierne, ¿no? A lo que, todo lo que concierne y que está relacionado con el comportamiento de los gases en función de la presión, temperatura, volumen. Bien, escribir bien la ecuación estequiométrica, ¿qué significa? Nos permite a nosotros cálculos, para resolver los cálculos del balance de materia, nos permite establecer relaciones estequiométricas. ¿Qué son las relaciones estequiométricas? Las relaciones estequiométricas, ¿no?, son las relaciones que existen entre los reactivos, las sustancias reactivas con las sustancias productos, o lo inverso. Las relaciones estequiométricas son aquellas, o sea, en este caso, nos permite efectuar conversiones, o sea, son como los factores de conversión en las unidades dimensionales, ¿no?, de las dimensiones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las relaciones estequiométricas, moles consumidos de A, moles producidos de E. Moles consumidos de A produce moles de E. Podemos también establecer, esto ya es un factor de conversión. Este es un factor de conversión. También puede ser moles producidos de E y moles consumidos de B. Moles producidos de E y moles consumidos de B. B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas relaciones estequiométricas nos permiten efectuar, nos permiten ser utilizadas para resolver problemas del balance de materia. Cuando el balance se trata, cuando el balance es con reacción química, lógica. Bien, entonces en conclusión, ¿qué es? Es tener bien claro qué significan las relaciones estequiométricas. La combinación de un reactivo con un producto o de un producto con un reactivo. De esta manera. Entonces, el balance de material, o sea, por ejemplo, acá en este caso, tenemos un diagrama de flujo de un proceso químico en general grande, donde existe un mezclador, un reactor y un evaporador. Esta es una unidad múltiple, un proceso con unidades múltiples. Aquí lo interesante está el reactor químico. Tenemos el reactor. ¿Y qué es un reactor? Un reactor, un reactor sería en este caso, digamos, puede ser representado tan sencillamente como con un vaso precipitado, donde se produce la reacción química. Un reactor es el lugar, o sea, el envase, el recipiente, donde se produce la reacción química. Entonces aquí tenemos, y en la industria ya tenemos diferentes tipos de reactores, pero empezando desde un vaso de precipitado, o sea, que sería el lugar donde se produciría una reacción química, que denominamos reactor. Aquí hay una combinación de un mezclador y un evaporador. El mezclador es un equipo, o sea, en esta unidad lo único que tenemos es mezclador, o sea, un mezclador está relacionado con las transformaciones físicas, no hay reacción química. Se mezclan las sustancias, se las prepara para luego que entren al reactor y que exista una mejor reacción entre los compuestos que han entrado al reactor.
Luego tenemos el evaporador, que todos conocemos más o menos el concepto del evaporador. Lo mismo es un equipo, una unidad de proceso. Es una unidad de proceso en la cual no hay transformación química, o sea, solamente transformación física. Evaporación, por arriba sale la sustancia más volátil o la sustancia más liviana, y por abajo es toda la parte pesada. Entonces aquí tenemos este diagrama de flujo que considera, es una unidad, es un diagrama de flujo con unidad múltiple que considera al mezclador, al reactor y al evaporador. Un ratito, disculpen. Bien, van a disculpar, pequeños minutos. Entonces, tenemos aquí un sistema de unidades múltiples, un poco para recordar que es un sistema, o sea, un diagrama de flujo con unidades múltiples, ¿no? La, pero en este caso estamos introduciendo un reactor. Anteriormente se observó solamente unidades múltiples en la parte de operación de los problemas que se realizaban con Alejandro, con el que también hemos coordinado con él, todo coordinamos. Son unidades múltiples las que hizo él, pero sin reacción química. Bien, en cada una de estas, en cada una de estas unidades se debe cumplir la ley de la conservación de la materia. Y en el reactor químico se debe tener mucho cuidado con los términos de generación y consumo. Aquí tenemos otros sistemas, o sea, otros diagramas de flujo. También el reactor se mantiene, porque estamos en el balance de materia con reacción química. Entonces, normalmente, como en este caso, por ejemplo, existe un mezclador, un separador, mezclador, el reactor, una derivación, un proceso de derivación que significa en este caso, o bypass, que le llaman, cuando se quiere optimizar, por ejemplo, el producto o mantener algún tipo de característica del, de la alimentación que vamos a procesar en el reactor. Entonces, aquí el reciclo, lo mismo, se recicla quizás la materia que el reactivo que no se ha consumido, no se consume en el reactor, o sea, no se procesa, o sea, no reacciona y por lo tanto existe un reciclado. O también para mejorar la calidad del producto que tenemos acá en el separador como producto. El purgado, que todas las impurezas, sustancias que nos interesan, son perjudiciales para este caso, para tener una buena calidad del producto y además que se efectúe bien la reacción química. Existe el reciclado y también el purgado. Y es lo importante acá que en ambos, en todos estos pasos, tenemos al rector y rector, ¿no? Bien, bien, entonces, principales tipos de reacciones químicas. Como estamos hablando de balance de materia con reacción química, entonces, balance de materia con reacción química, por lo tanto, lo principal es saber, primero, número uno, es saber qué es una reacción química, cómo se representa, o sea, en este caso, ya dijimos que es mediante las ecuaciones, y qué relaciones tienen entre o qué proporciones se combinan, tienen que participar en las proporciones para obtener un cierto producto. Por la relación también entre los productos y los reactivos, que es lo que hace un momento estuvimos mencionando. Entonces, eh,
Una vez que tenemos bien clara que es una reacción química, que es una ecuación química y las relaciones que participan, o sea, qué tipo de relaciones se pueden este, procesar, digamos, trabajar entre los reactivos y los productos, o sea, qué tipo de relaciones, entonces, que sirvan como factores de conversión. Tenemos que saber qué tipo de reacciones químicas es, los principales tipos de reacciones químicas. Y existen, ¿no? En la química orgánica y en la química inorgánica, cantidad de reacciones químicas. Tenemos algunas, por ejemplo, reacciones de síntesis o adición. En la química orgánica se ve cantidad de reacciones químicas, de eliminación, de oxidación, reducción, descomposición, sustitución, o sea, o intercambio iónica, doble sustitución y otras. O sea, existen diferentes tipos inclusive, por ejemplo, dependiendo con qué tipo de elementos se relaciona, por ejemplo, la de hidrogenación, hidratación, deshidrogenación, etcétera. O sea, existen diferentes tipos de reacciones químicas, principales tipos de reacciones químicas. Algunas estamos mencionando. Entonces, dependiendo con el trabajo que vamos a realizar, o sea, el balance de materia, es también importante saber qué tipo de reacción química es, si es de eliminación, si es de composición, si es de sustitución y otras. Es necesario hacer una pequeña revisión de eso para un poco de la química. Bien, entonces eh, tenemos el concepto de ecuación, el concepto de reacción química, los tipos de reacciones químicas y ahora estamos ya entrando a la ecuación del balance de reacción química. Entonces tenemos, como en una reacción química puede haber generación y consumo de las sustancias, o sea, aquí tenemos la generación o consumo de las sustancias, debe incluirse, ¿no? Debe incluirse en esta expresión, que ya ustedes la conocen, esta expresión, entrada menos salida, más generación menos consumo igual a acumulación. En el balance de materias y reacción química, los términos de generación y consumo lo eliminamos, inclusive la acumulación. En este caso no podemos hacer eso. En este caso, en forma obligada, tenemos que poner los términos para que, como hay reacción química, cuando hay reacción química, puede haber generación de nuevas sustancias. Y además, con seguridad es que si hay reacción química, tiene que haber consumo de reactivo. Y el término acumulación que también puede darse, puede darse en circunstancias, por ejemplo, cuando si hay generación, si hay consumo, puede darse de alguna manera si es que existe una diferencia para un mismo elemento entre la generación y el consumo. Esa sustancia que la diferencia que existe necesariamente tiene que ver con acumulación. En la entrada y la salida, lo mismo. Si la entrada y la salida no es la misma, entonces seguramente está en la parte de acumulación. Sin embargo, nosotros planteamos de que no existe modificación, o sea, está en estado estable, por tanto no existe modificación en ninguna de las proporciones que participan en esta reacción química. Por lo tanto, normalmente el término de acumulación también se separa. Y luego de deducir la expresión más adecuada para la resolución del problema, tomando en cuenta los términos de generación y consumo, si es balance molecular y si es atómico, la entrada es igual a la salida. Esto es muy importante. Si el balance, nosotros hemos visto que existen dos tipos de balance. En la parte del balance de materia y construcción química, al inicio, en la primera parte del desarrollo de esta materia. Si es un balance atómico, la entrada de átomos
la entrada de átomos como reactivo es igual a la salida de átomos como producto, en la misma proporción. Por eso que dijimos que se debe igualar la ecuación química. En este caso, no hay generación de átomos, ni tampoco hay consumo de átomos, porque si no, no compete este tipo de expresión. En cambio, si hablamos desde el punto de vista atómico, solamente entran y salen átomos. Y no hay generación de nuevos átomos ni consumo de los átomos. ¿Qué quiere decir consumo? Consumo significaría de que los átomos tendrían que desaparecer. O sea, el átomo de, por ejemplo, si hay agua, por ejemplo, con, con óxido de sodio, no de hidróxido de sodio, entonces tendrían que desaparecer, digamos, algunos de los átomos cuando hacemos la sumatoria de átomos de oxígeno y no está igual, no está en la misma proporción en la entrada y la salida, significa que hay cierta cantidad de átomos de oxígeno que desapareció. Entonces, ahí se está violando la ley de la conservación de la materia. Bien, entonces esta ecuación ya es conocida. Nosotros se ha visto en el balance de materia, en el balance de materia sin reacción química y ahora estamos utilizando la misma ecuación de la ley de la conservación para el balance de materia con reacción química. Bien, cuando se produce una reacción química, existe, puede existir, puede darse la situación de que alguno de los reactivos está en menor proporción que lo establecido para la relación. Ahora estamos utilizando el término nuevamente relación. Para la relación estequiométrica que tiene la reacción química en base a las leyes estequiométricas y a la ley de la conservación de la materia. Aquí, ¿qué quiere decir? Las relaciones estequiométricas, bueno, del hidrógeno con el oxígeno es de 2 a 1, de 2 a 1. Entonces, si la relación es de 2 a 1, dos hidrógenos con un átomo de oxígeno producen 2 moléculas de agua. Entonces, la relación estequiométrica es 2, 1, pero hay veces, en la mayor parte de las reacciones químicas, alguno de los reactivos no entra en la misma proporción estequiométrica. Cuando hablo de relación 2-1, 2-1, estamos hablando de una relación estequiométrica. ¿Qué quiere decir? 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno, es la relación estequiométrica, para dar un producto de 2 moles de agua. Si nosotros en un reactor químico ya no introducimos de acuerdo a lo que establece esta ecuación, sino decimos, vamos a introducir al reactor 2 moles de hidrógeno y 5 moles de oxígeno. Fíjense en este caso que no son los mismos valores que tiene la ecuación estequiométrica. Aquí tiene 1 y sin embargo aquí he introducido 4. Aquí 2 y 2, no hay problema. Entonces alguno de estos dos elementos está en menor proporción y otro está en mayor proporción de acuerdo a lo que establece la estequiometría, con referencia a lo que establece la estequiometría. Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede en este caso determinar cuál es el reactivo límite? El que se consume primero se denomina reactivo límite. El que se consume primero. También se le denomina componente guía.
o componente guía. Un ratito, disculpe, ¿eh? Bien, entonces el componente, para disculpar este pequeño inconveniente, el, la proporción, la proporción que ingresa acá de oxígeno, por ejemplo, es de 5 y la proporción que entra de hidrógeno es 2. Este es un ejemplo sencillito que se aplica en una ecuación de mayor complejidad. Entonces, tenemos que entran 2 y 5 al reactor químico. 5 y 2. 2 moles de hidrógeno y 5 moles. Uno de ellos se consume primero. Si ustedes observan de que si la proporción estequiométrica es 2:1 y en este otro caso la proporción, o sea, estoy hablando de proporciones estequiométricas, y en este otro caso, 2 moles reaccionan con 2 moles de hidrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno. Lógicamente que este 2 se va a consumir primero, porque aquí existe mayor cantidad de moles. Entonces, a partir de acá, por simple inspección, así como estamos hablando en este momento, porque ya vamos a hacer los cálculos con números, por simple inspección, el hidrógeno es el reactivo limitante, es el que se consume primero, es el componente guía, y el oxígeno también por simple inspección es el componente que está en exceso. Si queremos verificar, ponemos, por ejemplo, acá de acuerdo ya a este tipo de fórmula, o sea, de relación, este tipo de expresión matemática, ¿no? Fracción en exceso de componentes N sub I, o sea, del componente, en este caso puede ser del oxígeno, fracción en exceso. N sub I alimentado, ¿cuánto se alimenta? ¿Cuánto se alimenta? Se alimenta 5. Y el N sub I estequiométrico es 1 con respecto a la ecuación sobre el N sub I. En base a eso obtenemos nosotros que es 4 moles en exceso. Por simple inspección también podríamos nosotros acá indicar de que hay 2 moles de hidrógeno y como consecuencia, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, debería solamente como entrada al reactor, tomar como entrada al reactor sin 1 mol de oxígeno. Sin embargo, aquí se llegó a introducir 5 moles. Por lo tanto, este compuesto o sea, el hidrógeno es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo en exceso. Esta expresión matemática, o sea, esta expresión en base a los términos, digamos, en base a los términos, o sea, los moles, ustedes pueden aplicar en cualquier tipo de balance de materia con reacción química. La fracción de conversión. La fracción de conversión. Aquí tenemos, por ejemplo, hay muchas reacciones químicas. En muchas reacciones químicas, no todo el reactivo, los reactivos que introducen a la unidad de proceso al reactor, se consumen. O sea, la conversión se realiza, digamos, con un signo solamente 90%, o puede realizarse solamente el 10, el 15, dependiendo ya los datos de un problema nos van a indicar cuánto es lo que se convirtió, o sea, cuánto es la fracción, qué reactivo, o sea, qué cantidad de reactivo es lo que se ha convertido como producto. Aquí dice, según este dato, que el 90% de estos reactivos que han ingresado, solamente 90 se transformó en producto. ¿Qué quiere decir? De que
Si entra metano y oxígeno acá y solamente el 90% se consumió, el reactivo que puede ser el metano sale nuevamente, sale una cierta cantidad, el 10% sale de metano en el producto. Entonces, no es que el metano esté en exceso, simplemente que la fracción de conversión es de 90%. Como consecuencia, la cantidad de reactivo que no se consumió sale como producto. Entonces, la conversión es la fracción de la alimentación o de algún material clave de la alimentación que se convierte en producto. Se la puede expresar de esta manera: porcentaje de conversión, mole o masa de reactivo que reacciona sobre moles o masa de reactivo que ingresa. ¿Cuánto reacciona y cuánto ingresa? Entonces, por ejemplo, 100 moles de reactivo tienen una conversión del 90%. Si ingresa 100 acá, 100, vamos a suponer acá que están 100 moles de reactivo tienen una conversión del 90%. En esta unidad de proceso, en este reactor químico, los 100 moles que ingresan solamente convirtió el 90%. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 moles, si es el 90%, 90 moles se consumieron totalmente. O sea, hubo una fracción de conversión del 90%. Y se lo puedo obtener de que el 90% es 0,9%, entonces ahí tenemos el 90%. Entonces el porcentaje de conversión moles, masa de reactivo que reacciona, moles, masa de reactivo que reacciona, y sobre moles, masa de reactivo que ingresa, o sea, alimentación, sobre la alimentación. Eso nos da a nosotros la cantidad de reactivo que se convierte, Por eso dice factor de conversión de un reactivo, que se transforma en otro estado. Cuando se habla de fracción de compresión, también existe tanto por ejemplo, si es una unidad múltiple, son unidades, digamos, de flujo, unidades múltiples, la conversión global en todo el proceso sería acá: entrada de reactivo al proceso menos salida del reactivo del proceso sobre la entrada de reactivo al proceso. En este caso, el sistema sería todo esto. Entonces, podemos tomar en cuenta solamente el reactor también, solamente el reactor si no hubieran estos otros elementos. Todo, o sea, todo el proceso, o sea, todo el diagrama de flujo. Lo mismo acá, si llevaría acá los sistemas, el sistema sería totalmente fuera, considerando todas las unidades. Entonces, conversión en una sola etapa, conversión en una sola etapa. Aquí es conversión global, es todo el proceso. La otra es conversión en una sola etapa del reactor. Entrada de reactivo al reactor menos salida de reactivo al reactor sobre entrada de reactivo al reactor. Aquí está la entrada de reactivo, salida de reactivo. Entonces, fracción de conversión, ¿cuánto se consume? Por eso dice, ¿cuánto se consume? Realmente acá, 90% factor de conversión de un reactivo, 90%. Se dice cuánto se consume y es del 90%,
moles consumidas. Si entran 100 y se indica de que la fracción de conversión es del 90%, por lo tanto 90 moles serían las que se consuman, moles consumidas. Pero ingresan 100, o sea, 90 sobre 100. Estas son solamente expresiones diferentes, otras expresiones, pero que significan lo mismo. Moles que reaccionaron sobre moles alimentados. Es exactamente lo mismo. Con mol de entrada menos mol de salida sobre mol de entrada. Exactamente lo mismo. Mol de entrada menos mol de salida es lo que se consume. Son los moles consumidos. Mol de entrada menos mol de salida son los moles consumidos sobre mol de entrada, que serían los moles suministrados, o sea, la alimentación. Entonces, por ejemplo, en el otro caso, la fracción que no reacciona es, en el otro caso dijimos, en el ejemplo anterior, indicábamos de que era el 90% de consumo, o sea, de moles consumidas. Por lo tanto, el 10% salen y por lo tanto el 0,1 del ejemplo anterior no reacciona y sale como producto que se puede reciclar sin problema o se puede derivar si que o sea, depende, en este caso lo más correcto es el reciclado. Bien, entre los tipos de reacciones que están muy relacionadas con la parte del Excel, las reacciones de combustión. Estamos citándolas porque son reacciones de suma importancia porque son las que nos generan energía, ¿no? Generan energía, por ejemplo, en las industrias para producir luego, transformarlas en electricidad, o sea, a partir de las máquinas térmicas que se llaman. Entonces, las reacciones de combustión, bueno, ahora estamos, por ejemplo, precisamente con alta cantidad de humo, de dióxido, monóxido, agua, diferentes tipos de compuestos, de gases que están contaminando contaminan el medio ambiente. Todas esas son reacciones de combustión. Los productos de la combustión, por ejemplo, si solamente un hidrocarburo con el oxígeno, sería dióxido, monóxido y agua. Pero también para el alcohol, proetílico comentamos carbón, hidrógeno y oxígeno. A muy altas temperaturas también se puede consumir, o sea, el azufre, el monóxido, dióxido de nitrógeno. O sea, si contiene nitrógeno y azufre, pueden producir dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Entonces, diferentes gases, tipos de gases. Estas son las reacciones de combustión. En todas estas reacciones, el oxígeno, o sea, el aire es fundamental para que puedan producirse las reacciones de combustión. Por eso en cualquier reacción de combustión siempre el oxígeno está presente. El oxígeno oxida al carbono para formar dióxido de carbono. El oxígeno reacciona, por ejemplo, con el hidrógeno para formar agua. Y así sucesivamente, si es el azufre, si es el nitrógeno. Este concepto de aire teórico y oxígeno teórico. Oxígeno teórico o sea, aire teórico y oxígeno teórico. El, o sea, el aire teórico es la cantidad que contiene oxígeno teórico. O sea, estos son inseparables, porque están en la misma línea. El aire con el oxígeno. O sea, el oxígeno es parte fundamental del aire, es parte de su composición del aire, porque el aire está formado por nitrógeno, oxígeno y otras sustancias, otros gases, ¿no? Que son precisamente lo que decía hace un momento, de que esos otros gases son los que contaminan quizás, este, como estamos viendo en este momento a nivel regional, ¿no? Y a nivel nacional, ya no es solamente en el regional. Este,
sobre la cuestión de la contaminación del medio ambiente. Pero a nosotros nos interesa determinar bien cuando tenemos reacciones químicas de combustión, porque si nosotros, ¿por qué es importante? Si nosotros tenemos, por ejemplo, para producir, lo que indicaba hace un momento, para producir electricidad, para producir un cierto vapor, necesito saber exactamente cuánto de oxígeno teórico se requiere para hacer la reacción con el hidrocarburo o con la sustancia que va a sufrir el proceso de combustión. Entonces, siempre el aire teórico y siempre el oxígeno teórico. Se dice en términos generales que aire teórico es el aire necesario que contiene oxígeno teórico para que se produzca la reacción química. O sea, cuando es completa, totalmente. La reacción es completa con el oxígeno teórico para que se complete bien la reacción. Bien, aquí tenemos anotado incluso es la cantidad de aire que contiene, o sea, el oxígeno teórico, también que contiene el oxígeno teórico necesario para efectuar la combustión completa del combustible, suponiendo que todo el carbono del combustible forma dióxido, o no, en este caso sí completa dióxido, y el hidrógeno para formar agua. Aire en exceso. Cuando hablamos de oxígeno teórico y aire teórico, el aire está en la naturaleza y se encuentra en gran cantidad, contaminado ahora, pero en gran cantidad. Entonces, el aire teórico, como está en gran cantidad, precisamente en las reacciones químicas de combustión, el aire en muchos casos es el que se encuentra, no en muchos, sino en la mayoría se encuentra en exceso. A nosotros nos interesa calcular cuál es el porcentaje en exceso y cuál es el que se requiere para realizar la combustión. Eso es importante para tener claramente especificado, digamos, que cuánta es la cantidad que se requiere. El resto es exceso. Normalmente, como el aire está en la atmósfera o tenemos gran cantidad de aire para la combustión, por lo tanto, siempre es posible que no haya una buena combustión porque hay exceso de aire. En los motores, por ejemplo, en los motores que las movilidades, el, el aire, cuando el aire está por demás en los inyectores, o en los cilindros correspondientes, no comienza a fallar la movilidad, pues, ¿no? O sea, no hay una buena combustión. ¿Por qué? Porque quizás el oxígeno que se está adicionando no es el adecuado y comienza a fallar el motor. Entonces, por eso que es importante determinar exactamente cuánta es la cantidad de aire que se requiere para un determinado proceso de combustión. Bien, aquí tenemos el porcentaje de aire en exceso, mol de aire limitado, mol de aire teórico, exactamente lo mismo hasta abajo, porcentaje de, pero con otros términos. Mol de aire alimentado, que sería el oxígeno, digamos, en este caso el aire y en este otro caso el oxígeno entrante, o sea que se alimenta. Mol de aire teórico, oxígeno, en este caso de aire, de oxígeno requerido, y en este otro caso aire requerido. Todo esto, en este caso, sí es el porcentaje de aire en exceso es sobre el mol de aire teórico, los moles de aire. Y si es del oxígeno, tenemos, aquí está, porcentaje de exceso de oxígeno es oxígeno entrante menos oxígeno o sea, tenemos aquí, no es porcentaje de exceso de oxígeno, no es de aire. Oxígeno entrante menos oxígeno requerido sobre oxígeno requerido. Entonces tenemos las dos expresiones matemáticas acá. Las dos expresiones que indican claramente cuál es, o sea, el porcentaje de exceso de aire, una reacción de combustión, y cuál es el oxígeno
cuál es el oxígeno el oxígeno que está en el aire, o sea, requerido. Dice, si se tiene X valor dado del porcentaje en exceso, por ejemplo, sobre el aire, moles de aire limitado, tenemos X, que es el valor porcentual. Si es el 50%, entonces será 1,5 ya. Si es el 30, 1,3. Bueno, dependiendo del porcentaje, todo eso por moles de aire teórico. Esto de acá, vamos a ver los ejercicios, ¿no? O sea, conmigo vamos a hacer también ejercicio y también con Alejandro, así que no se preocupen porque estamos dando en este momento el enfoque de lo que significa el balance de materia con reacción química y los conceptos que se tienen que utilizar para la resolución de los problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, la combustión incompleta y la combustión completa. Indicamos de que en una combustión se puede producir dióxido de carbono y monóxido. O sea, en una reacción de combustión, quiere decir, se pueden producir dióxido y monóxido. Cuando ello sucede, la combustión se denomina incompleta, si es que produce monóxido. Pero si produce solamente dióxido, entonces por lo tanto es reacción completa. Cuando todo el carbono que posee el combustible se convierte en dióxido, la combustión se llama combustión completa. Aquí tenemos las dos opciones. El metano, ser combustible, metano, oxígeno, el dióxido de carbono y agua. Esta es una reacción de tipo completa y esta es una reacción de tipo incompleta porque se produce monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Es importante hasta acá, por ejemplo, mire, fíjense que lo que hemos hablado hasta este momento es todo está acá, todo en estas reacciones podemos mencionar. El metano puede ser el reactivo límite si está en menor proporción que ingresa con respecto al oxígeno. El oxígeno. La fracción de conversión puede ser del 80%. ¿Qué quiere decir? Que el metano tendría que salir por aquí como producto también, aparte de generar como producto dióxido de agua. Entonces, si la reacción es completa, se llegará a formar dióxido, solamente dióxido de carbono. Pero si no es completa y por lo tanto solamente una cierta proporción se llega a consumir, entonces se forma dióxido de carbono. Entonces, hasta este momento hemos visto todos estos conceptos: reactivo límite, reactivo en exceso, fracción de conversión. Si la fracción de conversión, por ejemplo, fuera de todo, o sea, mejor dicho, la fracción de conversión puede ser por etapas también, o sea, puede ser para un solo equipo, también en este caso para todo el diagrama de flujo, indicamos acá, conversión, fracción de conversión, para todo el proceso o también para solamente el reactor, una sola etapa. El concepto es exactamente el mismo. Fíjense, moles de entrada menos moles de salida, todo lo que se consume. El porcentaje en exceso, moles de aire, o sea, moles de entrada y sobre el mol de aire teórico, o sea, estequiométrico. Aquí mol de aire estequiométrico, pero en este caso, como es el aire, entonces mol de aire teórico, mol de aire teórico. Y en este caso, oxígeno entrante menos oxígeno requerido, que este sí es el que participa en la reacción química y por lo tanto podemos decir que es oxígeno estequiométrico. Y bueno, el concepto de combustión completa y combustión incompleta. Completa, y aquí, por ejemplo, dióxido de carbono sería completa, reacción, combustión completa. Y como se forma monóxido solamente acá,
combustión incompleta. Bueno, entonces también tenemos otro concepto relacionado a las reacciones, en este caso a los balances de materia con reacción química. Cuando se producen las reacciones de combustión, se llega a producir gases, a generar gases, sustancias gaseosas como ser el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otras, dependiendo del tipo de combustión que indicábamos hace un momento. Entonces, cuando la reacción, por ejemplo, o sea, el producto de la reacción es de base húmeda, o sea, cuando lleva agua en su composición, lleva agua en la composición del producto, entonces decimos que es base húmeda, gas húmedo en otras palabras, si lleva agua. Y si no lleva agua, se dice que es base seca o gas seco. Entonces, en muchos casos tenemos que poner como base de cálculo, por ejemplo, unas 100 moles de base, o sea, si tiene agua, tenemos que considerar el agua, sería de base húmeda. Y si no hubiera agua, tenemos que poner una base de tal manera que necesita el agua de los gases de chimenea. Se le dice también gases de chimenea. En el caso de la base seca hay un método, o sea, un dispositivo llamado ORSAT, que nos indica la cantidad de gas, las proporciones de gas que llegan a producirse en la combustión de un hidrocarburo. Se usa un dispositivo llamado analizador ORSAT. ORSAT. Bien, entonces está bien claro de que o sea, que es una base húmeda y base seca. Esto de alguna manera ya ustedes también seguramente es posible que lo hubieran visto también en del- en la parte de fisicoquímica, ¿no? Y por último, el grado de avance de la reacción. Disculpen un ratito. Bueno, bueno, seguimos, van a disculpar un poquito de incomodidad con la garganta al hablar. Entonces, el grado de avance de la, de la reacción, famoso grado de avance, nos indica las proporciones, o sea, la composición, o sea, la cantidad de reactivo o producto en un determinado punto de la reacción. Y aquí tenemos el grado de avance, o sea, el número de moles, en este caso, de reactivo o productos, ¿no? Que en un determinado tiempo. Esta es la expresión que tenemos como grado de avance. El número de moles, o sea, el número de moles en cualquier instante, o que se introduce, el, el inicial, el que se prepara, o sea, que se introducen los moles iniciales del proceso, de la reacción química. Luego tenemos el símbolo, la representación del grado de avance, como epsilon, parecido, y que sería esta vez el coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico, grado de avance, moles iniciales y moles en cualquier momento, o sea, que, que se introducen, o sea, si se conoce
las cantidades alimentadas y también cualquier valor de n sub i, o sea, si cualquier valor de n sub i, es posible calcular el grado de avance de la reacción aplicando las ecuaciones citadas al componente para el cual se conoce n sub i. Las cantidades alimentadas n sub i 0, n sub i sub 0 iniciales, o sea, de alimentación, esto de alimentación, esto de alimentación, y es de cualquier valor n sub i. A partir de conociendo estos este, dos términos del número de moles, podemos nosotros, y lógicamente por la ecuación química también tenemos conocimiento de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Se puede determinar el grado de avance que estaría simbolizado de esta manera. Si es para reactivos, aplicamos esta reacción y si para productos, aplicamos esto positivo. Aquí tenemos en forma completa n sub i igual a n sub i 0. Ahí tenemos n sub i, o sea, número de moles en cualquier instante. El n sub i 0, moles alimentados, el coeficiente estequiométrico y el grado de avance. Esta ecuación está expresada aquí en detalle: grado de avance, coeficiente estequiométrico, moles de salida del reactor, moles de entrada del reactor, n sub i 0, moles de entrada, n sub i, moles de salida del reactor, B, coeficiente estequiométrico. Y aquí tenemos positivo cuando es producto y negativo cuando es reactivo. Bien, esto ya es forma obligada y que hay que hacer problemas para poder explicar, ¿no? Simplemente en este momento estamos haciendo la mención de cada uno de los términos, pero para poder explicar bien en detalle hay que hacer problemas. ¿Qué quiere decir? Que la próxima clase vamos a hacer problemas de esto. Vamos a hacerla y en clase es posible, si no sigue el medio ambiente mal. Y, y bueno, pues yo quisiera que agarren y repasen todo, o sea, miren todo lo que se ha avanzado hoy día. ¿Cómo están, jóvenes? Entonces, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, les decía de que solamente ahora hemos introducido los conceptos que vamos a utilizar en la resolución de problemas. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que ustedes revisen estos conceptos, vayan a los libros, revisen, lleguen a fortalecer bien estos conceptos, o sea, manejarlos bien para que se puedan hacer los problemas correspondientes. Se facilita, lógicamente, la resolución, ¿no?, de problemas, pero son dos etapas. Una es hay que dar los conceptos y luego viene la parte de los problemas. En todo caso, no sé si se llegó más o menos, me dejé entender. ¿Qué dice? A ver, Joan López, ¿qué dice? ¿Se entendió más o menos? Muy rápido. ¿Entendió? Sí, hay la idea, no, ahorita no se pretende que se hubiera, ya, que se maneje, ¿no? Aunque hay muchos conceptos que ya ustedes lo han visto de alguna manera en otras unidades, quizás en otros cursos. ¿Qué dice Alejandro? A ver, Alejandro, ¿se entendió o no se entendió? Mi coordinador, ¿eh? Se entendió, ingeniero, pero con la parte práctica yo creo que se va a definir más todo. Sí, sí, el lunes es con seguridad práctica, unas dos clases por lo menos de práctica, con problemas con todo, donde se haga el reactivo límite, se determine el reactivo límite, se determine el reactivo en exceso, todos los conceptos que se han dado. Y aquí a ver otra compañera, Noelia, ¿qué dice?
más o menos. ¿Se entendió? ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Bien, entonces lo que se pide, lo que pediría yo ahora es que para el día lunes revisen estos conceptos y la parte número uno, igualación de ecuación, ¿no? Ya le habíamos, les dijimos anteriormente, el día lunes, por ejemplo, se va a dictar una ecuación química, va a ser en pizarra esto con seguridad. Y bueno, hay que escribirla, hay que igualarla y luego ya resolvemos el problema, ¿no? Entonces revisen un poquito de estequiometría, eh, las leyes estequiométricas, leyes ponderables, leyes volumétricas. Todo eso entra en las reacciones químicas, es estequiometría, o sea, de base, básica, química básica, estequiometría. A partir de ahí se van a formular las relaciones estequiométricas correspondientes, pero siempre y cuando esté bien orada la ecuación, si no, no se puede, difícilmente no se puede. Con seguridad que va a haber errores, pues no estamos ahí, fallamos, o sea, violamos la ley de la conservación de la materia. Y no es más, pues hacer problemas el día lunes y el jueves, y con Alejandro también se va a hacer problemas. Y luego yo creo que el lunes vamos a establecer la fecha de examen de esta unidad hasta con balance, o sea, balance de materia de corrección química. Bueno, jóvenes, entonces cortamos la clase y bueno, vayan a descansar un poco. Muchas gracias.